Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Se están acumulando muchísimas noticias, así que vamos a actualizar la situación tanto en la arena internacional como también dentro del conflicto en Ucrania. Por un lado, hoy vamos a hablar de la situación geopolítica en términos generales y después trataré de prepararos también a la mayor brevedad un informe donde comentaré cómo está desarrollándose la situación en el frente ucraniano. Pero antes de nada, tengo alguna que otra noticia que daros, así que os invito muy encarecidamente a seguirme en mi canal de Telegram, puesto que a partir de ahora pues muy probablemente allí haya cosas que aquí, si bien iré publicando, quizás no en la misma cantidad ni tampoco a la misma brevedad que sí podré hacerlo en Telegram. De verdad que espero que las noticias que se vienen sean de vuestro agrado y a ver, ya me diréis vosotros qué os parecen, si bien o si mal. Y dicho esto, vamos a actualizar el tema geopolítico, donde últimamente se ha hablado mucho del tema de Kosovo. Y es que, claro, ahí estaríamos abriendo otro frente directamente en Europa. Yo creo que muchos recordaréis aquellos absolutamente trágicos hechos, ¿no?, que ahora mismo desde Occidente quieren olvidar, vamos, de todas las maneras posibles, puesto que fue precisamente la OTAN la que dejó la situación en este término de conflicto congelado. Y además una apreciación importante, tanto cuando hablamos de Kosovo como cuando hablamos del tema de Armenia y Azerbaiyán, cosa que hemos comentado en estos últimos días bastante. Los conflictos congelados realmente han dejado de ser congelados, o sea, el término generalmente se utilizaba para todas aquellas zonas en calidad de repúblicas no reconocidas que de alguna manera ya se habían quedado en esas fronteras y que nadie en principio iba a tocar. Pero lo cierto es que todos estos conflictos ahora mismo la OTAN está intentando pues activarlos poco a poco, y esto se debe sin duda alguna a cómo está avanzando la situación en su principal guerra proxy, que es pues básicamente en el frente ucraniano. Actualizaremos la situación tan pronto como me sea posible, pero de momento dos cosas antes que, si bien no tienen que ver con Serbia, yo creo que vienen a significar algo así como la antesala, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahora mismo en Kosovo. Francia, esto también lo hemos hablado aquí, lo comentamos, y pues mientras todas estas organizaciones absolutamente pro-occidentales estaban organizando, valga la redundancia, pues una especie de intervención militar en el suelo de Níger, allí en África, nosotros dijimos que Francia ya tenía pensado, y de hecho os marqué hasta el día concreto en el que se llevó a cabo una reunión al más alto nivel, donde Francia decidió retirar sus tropas de Níger y también próximamente, muy probablemente, también lo haga del Chad. Y sí, efectivamente, Francia lo confirma, van a retirar al embajador, también las fuerzas que ahora mismo se encuentran en el territorio de Níger, o sea, los soldados que se encuentran en ese territorio. Claro, estamos viendo que en términos internacionales Occidente está saliendo poco a poco de África, y si bien pues ahora hay una cierta incertidumbre de qué va a pasar con todos esos países africanos que de momento, ¿no?, siguen contando con la ayuda del PMC Wagner, pero se está viendo si se va a quedar Wagner, si al final va a entrar el Ministerio de Defensa de Rusia, algún otro grupo militar privado ruso se va a crear para esta ocasión. O sea, sí, hay incertidumbre, pero esto no quita el hecho de que Occidente está perdiendo a pasos agigantados influencia en el continente africano. Y claro, está perdiendo por un lado, pero tiene que necesariamente contrarrestar por otro, y en este sentido veíamos hace poco estallar este conflicto una vez más, ¿no?, este conflicto que se suponía congelado y donde efectivamente había una república no reconocida, pero que estaba existiendo tranquilamente dentro de sus fronteras, con la ayuda de las fuerzas de paz de Rusia, que era la República de Nagorno-Karabaj, que ahora mismo Armenia es una república de mayoría armenia, y Armenia pues la está entregando a Azerbaiyán sin mediar palabra, sin meter ningún tipo de fuerza, sin oponer ningún tipo de resistencia.
Y es más, fijaos, ya hablamos, ¿no?, de este plan que se está desarrollando desde Occidente, puesto que ambos países, tanto Armenia como Azerbaiyán, en realidad pues ya representan a plenos títeres de Estados Unidos, así que en el fondo esta pequeña partida de ajedrez Estados Unidos está jugándola prácticamente en solitario, es decir, pues entre Armenia y Azerbaiyán ya se sabía perfectamente cuando el presidente armenio, que en el año 2019, si no me equivoco, entró en el cargo en 2018, creo que en 2019, decía que Nagorno-Karabaj, por supuesto, que era territorio armenio, ahí vivía población armenia y pues había que salvarla como fuera posible, lo mismo exactamente que decía en su momento Zelensky sobre Donbass, o sea, no en términos de que había que anexionarlo por la fuerza como está haciendo ahora, sino en términos de que había que apaciguar la guerra, que había que ver cómo cuadrar ese puzzle, por así decirlo, tan complejo. Decía que por supuesto que los acuerdos de Minsk, que al final pues pasó tiempo, Estados Unidos hizo su labor y los acuerdos de Minsk ya sabemos qué pasó con ellos, que es como si nunca hubieran existido, pero en definitiva lo que estamos viendo ahora mismo en Nagorno-Karabaj, donde por cierto acaba de haber otro ataque contra las fuerzas de paz rusas que desde Occidente además denominaron soldados, porque eso forma parte del relato de la propaganda occidental. Primer punto, Rusia tiene toda la culpa de lo ocurrido, increíble pero cierto, o sea, Armenia ninguna, Rusia absolutamente toda, porque esa es, yo diría que la principal pieza en esta especie de guerra militar informativa, porque aquí la parte mediática también es fundamental. Y en segundo lugar, ahí estamos viendo cómo esas fuerzas rusas tienen que ser sustituidas poco a poco por las fuerzas occidentales. Claro, la misión de Rusia ha fracasado, entonces ahora viene a mediar Occidente, el mismo Occidente que no está pudiendo mediar en Ucrania, que no pudo mediar en un montón de conflictos que al final terminaron resolviendo países BRICS, principalmente China y Rusia. China, pues recientemente en Oriente Medio ya hemos visto que ha realizado una absolutamente increíble labor de mediación. Y en este sentido ya desde Armenia se ha pedido que entren las fuerzas de paz de la ONU. Yo creo que no hace falta que os hable de cómo realmente están actuando esas fuerzas de paz. Cualquiera puede verlo, vamos, poniéndolo en Google y os saldrán multitud de testimonios de que realmente pues, no se trata de fuerzas de paz como tales, sino más bien de, por decirlo en términos muy suaves, eso sí, fuerzas de desorden. Todo esto, ¿no?, es como una especie de antesala para entrar ahora mismo en el tema de Kosovo y comentar qué es lo que ha ocurrido allí. Vamos a ser muy breves, la situación en Kosovo muy probablemente ya la conozcáis, si no, decídmelo, y en mi otro canal, Iusibaya Geopolítica, donde por cierto os invito a seguirme pues para ver más análisis geopolíticos en profundidad y más trabajo de investigación, pues puedo hacer un vídeo separado sobre el conflicto en Serbia, o sea, el Serbia/Kosovo. Pero vamos a los hechos recientes. Ya sabéis que Kosovo pues, está actualmente ocupado por Albania, pero que es un territorio donde hay una importante población serbia que se encuentra principalmente en el norte del país. Es precisamente allí donde suelen tener lugar todo tipo de conflictos que podríamos denominar domésticos, ¿no? Conflictos internos que tienen que ver con enfrentamientos muchas veces directos entre las fuerzas de Kosovo y entre esos serbios que están viviendo en ese territorio, que si alguien bloquea una entrada con camiones, que si alguien no deja pasar a no sé quién, o sea, cualquier pretexto es bueno para que Kosovo active a sus fuerzas y pues ahí empieza algo así como una especie de limpieza étnica, pero en pequeñito, ¿no? Esa minoría ya en Kosovo es Serbia, está siendo perseguida desde hace muchísimo tiempo, están registrando sus casas, parándoles por la calle. En términos generales, pues podríamos decir que están haciéndole a esa pobre gente la vida absolutamente imposible. Esto está sucediendo a día de hoy, es una realidad. Y
digamos que los que están intentando mantener un equilibrio, o incluso no tanto mantener el equilibrio, sino más bien utilizar la situación a su favor, manteniendo el equilibrio cuando es necesario y desequilibrándola por completo cuando lo vuelve a ser, son esos agregados que se encuentran en Kosovo, en la Embajada de Estados Unidos, y pues desde allí ellos como que están intentando mantener a Albania un poquito a raya para no actuar contra los serbios cuando a ellos no les conviene. Pero luego pues sí suceden ciertas escaladas de violencia, que es lo que hemos estado viviendo esta semana. Luego las fuerzas de Kosovo entraron también en un monasterio, estuvieron persiguiendo a la población allí. Bueno, pues son hechos que yo creo que a nadie le gustaría vivir, y lo cierto es que esas personas en particular, esos serbios que viven en el territorio de Kosovo, están hartos de presenciar hechos similares. A partir de ahí la situación parece que como que se ha medio calmado, pero en realidad aquí habría que ver hasta qué punto podría o no provocar el estallido de una guerra real. O sea, muy probablemente esto como mínimo vaya a irse repitiendo, si bien ya se venía produciendo, pero quizás no con tanta asiduidad ahora, pues no con tanta frecuencia, mejor dicho. Muy probablemente ahora estos hechos van a comenzar a llevarse a cabo pues cada mes, cada 2 meses, o sea, vamos a ver estos como pequeños repuntes de violencia en el territorio de Kosovo, principalmente es de las fuerzas de Kosovo contra la población serbia, y no sabemos si la cosa va a terminar o no quedándose allí, pero sí existe una posibilidad de que si en Ucrania, que es la principal guerra proxy que Estados Unidos ahora mismo está llevando a cabo, la cosa no va demasiado bien, sí al final termine habiendo un enfrentamiento definitivo. ¿Qué es lo que puede hacer Serbia en este caso y cuál es la diferencia entre la actuación, por ejemplo, de Serbia y la actuación de Armenia? Serbia, si bien está intentando siempre defender a su población por activa y por pasiva, no tiene mucha fuerza para hacerlo en las circunstancias actuales. O sea, no tiene el peso necesario a nivel internacional, tampoco tiene el contingente de fuerzas como para intervenir en ese territorio de forma militar, de modo que pues tienen que quedarse en meras denuncias, que a todo esto desde Armenia ni siquiera vino eso. Y de hecho el caso serbio yo diría que es uno de los casos más claros y más representativos de por qué determinados países le tienen tanto miedo, o bueno, pues le tienen como no sé, tanta advertencia, no sería la palabra, pero es la que se me ocurre en este momento, a la OTAN, porque lo han vivido en sus carnes. O sea, saben perfectamente cómo actúa la OTAN, saben perfectamente cuáles son las consecuencias de las intervenciones de la OTAN, y es precisamente por ello por lo que desde Serbia en multitud de ocasiones se ha apoyado a Rusia, y pues se ha hablado en la guerra en Ucrania en términos precisamente de guerra de la OTAN contra Rusia, que es lo que en realidad sabemos perfectamente que es. Y bueno, pues los medios occidentales nos podrán contar muchísimas maravillas. Tengo también preparado el informe, me habéis preguntado mucho sobre la situación en Sebastopol, he ido adelantando algunas cosas en mi canal de Telegram, así que lo podéis ver allí directamente, pero sin duda en cuanto hagamos el informe del frente vamos a hablar de estos hechos también. La propaganda occidental es así y es tan ridículamente absurda que a día de hoy, o sea, cuando se está cumpliendo el aniversario, el terrible aniversario de lo que ocurrió con Nord Stream, están sacando titulares afirmando que todavía no se sabe lo que ha ocurrido. Nadie ha podido, con toda la inteligencia que hay, con todos los satélites, con todos los drones, nadie ha podido esclarecer los hechos ocurridos en Nord Stream. Al final, esto también lo comentábamos esta mañana en mi canal de Telegram, al final va a resultar que aquellas tuberías se reventaron solas, ¿no? Y va a salir alguien desde Estados Unidos o desde Alemania directamente, que era el país más involucrado y el más perjudicado, que bueno, que no se sabe por qué se montó semejante escándalo cuando bueno, estas cosas ocurren, y ya se van a ocupar las aseguradoras de reponer los daños o hacer las correspondientes indemnizaciones, porque
porque lo cierto es que el Nord Stream no lo tocó absolutamente nadie, ya si acaso algún tipo de brisa marina o algún tipo de corriente extraña, que bueno, la naturaleza es que es así. Sea como fuere, vamos a seguir actualizando la situación en el territorio de Kosovo, también siguiendo muy de cerca la situación en el continente africano, la situación en la República de Nagorno-Karabaj. De momento la situación es complicada. Es complicada sobre todo en términos humanitarios, porque ahora mismo la OTAN está intentando tantear el terreno para abrir tantos frentes como sea posible en el caso de que sea necesario, para por un lado desviar la atención de la opinión pública de lo que está ocurriendo en Ucrania y por otro lado también para tratar de debilitar a Rusia o a alguno de los aliados o posibles aliados de Rusia, básicamente para una vez más intentar agarrarse, ¿no?, a estos últimos resquicios que todavía quedan de la hegemonía occidental.